Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre afecciones vasculares y el rol del fisioterapeuta. Nos acompaña la licenciada Ana María Kraviek. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Ella es docente de la carrera de Kinesiología en la UNA, en la Universidad del Norte. Ella tiene una experiencia, una trayectoria amplia en lo que es afecciones vasculares. Es autora de capítulos de libros de pie diabético, de patologías mamarias, cáncer de mama, desde el abordaje linfático sobre todo. Entonces vamos a estar abiertos a las preguntas que tengan relacionadas a las afecciones vasculares, sean estas venosas, arteriales o linfáticas. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias a la Asociación de Kinesiólogos del Paraguay por invitarme para hablar un poquito de lo que es el abordaje kinésico en las patologías vasculares. Si bien hice una presentación, me gustaría que si alguien tiene preguntas durante la disertación, no tengo problema en que las hagan, y para hacer un poco más interactivo y más tipo charla que una disertación formal, pues, ¿sí? Bueno, ¿puedo empezar? ¿Puedo compartir? Sí, sí. ¿Se está compartiendo o no? Todavía no. Ahí. Ahí sí. Bueno. Sí, ahí, súper bien. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Lelis. Bueno, ya creo que la mayoría ya me conocen. Lo que más me gusta hacer es rehabilitación vascular y sobre todo periférica, ¿sí? Vamos a ver que las afecciones vasculares las podemos tener en todos los lugares donde tengamos arterias, venas y linfáticos. O sea que, como se imaginan, en todos los órganos, en todos los sistemas del cuerpo, tenemos arterias, venas y linfáticos. Hoy vamos a hablar exclusivamente de alteraciones vasculares periféricas, porque en rehabilitación vascular también entraría todo lo que es sistema nervioso central y lo que son las enfermedades cardíacas. Pero vamos a hacer hincapié en la rehabilitación vascular periférica. Este dibujo que le estoy mostrando acá me encanta porque siempre desde que estudiamos anatomía, yo no sé qué problema hay, pero siempre se estudia las arterias, las venas, como dos sistemas que son aparte, pero nunca se hace mención al sistema linfático. Y el sistema linfático es tan importante como las arterias y las venas. Es más, los tres vasos trabajan en conjunto. Las arterias llevando los nutrientes, llevando el oxígeno, las venas traen todos los desechos y traen el dióxido de carbono, pero a todos aquellos desechos que tienen un peso molecular demasiado alto, no entran dentro de las venas, entonces son los linfáticos los que se tienen que encargar de devolver al torrente sanguíneo esos desechos. Por eso es que me parece siempre medio que no le tenemos tanta importancia al sistema linfático, pero es también muy importante. Como dice ahí, la rehabilitación vascular periférica es un enfoque integral para mejorar la salud. Como les dije, yo voy a hablar exclusivamente de cómo
hacemos la rehabilitación a nivel de los miembros superiores y de los inferiores, tenemos más casos de miembros inferiores que superiores, justamente por la posición en bipedestación y antigravitacional que tenemos. Pero vamos a ver que dentro de las enfermedades vasculares periféricas se consideran enfermedades prevenibles, ¿sí? Y si bien nosotros nos vamos a la estadística, vamos a ver que la mayoría de las enfermedades tienen su origen en alteraciones vasculares, tanto centrales como periféricas. Por eso es ahí donde es tan importante la rehabilitación de todo este sistema. Principalmente el objetivo de la rehabilitación va a consistir en mejorar la circulación sanguínea en general. En este caso que estamos hablando de la periferia de los miembros, vamos a tratar de, con la rehabilitación, disminuir la sintomatología y por sobre todo evitar las complicaciones que se pueden tener, porque esas complicaciones pueden ir desde, como estamos mostrando aquí, pueden ir solamente desde una parte estética, algún que otro dolor que puede empezar de lo más simple a lo más complejo, pero también podemos tener sintomatologías muy importantes como las úlceras, el edema, y podemos llegar a terminar con la amputación del miembro. Por eso es que es tan importante este tipo de rehabilitación. Obviamente que el final o el objetivo principal de la rehabilitación vascular periférica es mejorar la calidad de vida de las personas. No se ve muy linda esta diapositiva, pero me interesa mucho para mostrar un poquito cómo están formados los vasos sanguíneos desde lo que tenemos como arteria. Las arterias tienen su capa muscular, que es muy importante, mientras que las venas no tienen tanta capa muscular, pero sí tienen el sistema de válvulas, porque la sangre viene de la periferia al corazón. Y después tenemos los vasos linfáticos, como estamos viendo acá en el dibujo verde, que son un sistema o son vasos o capilares que son diferentes a la arteria y a las venas, porque los capilares tienen como hendiduras, como aberturas, los vasos, los capilares linfáticos tienen como unas hendiduras por donde va a entrar esas proteínas de alto peso molecular. Y a lo largo de su trayecto, también estos vasos linfáticos van a tener válvulas, porque también viene la circulación de distal a proximal. Lo interesante de todo esto y por qué muestro el dibujito, porque acá vemos arterias, vemos venas, vemos vasos linfáticos, vemos los capilares, que de capilar arterial se convierte en arterial venoso. Y fíjense que está todo imbricado, están todos relacionados entre sí. Como digo siempre en las clases, si yo quisiera sacar todo el sistema arterial del venoso y tener aparte, es imposible, porque entre cada uno de ellos hay anastomosis. Igual vamos a tener con los linfáticos. Nosotros no podemos sacar aparte el sistema linfático de lo que son las arterias y las venas, porque justamente el sistema linfático, a medida que va progresando y va yendo hacia el corazón, va desembocando, se va anastomosando con las venas para poder dejar ahí su linfa. Entonces, teniendo en cuenta que los tres tienen funciones diferentes, los tres actúan, el funcionamiento final va a ser el mismo, mantener la circulación. Es por eso que cuando tengamos una patología arterial, con el paso del tiempo, si no la tratamos, va a llevar por consiguiente a la alteración o de las venas o de los linfáticos. Y a la inversa también pasa, si tenemos un sistema venoso que no me está funcionando, con el tiempo en los otros dos sistemas también se van a ver alterados, ¿sí? Entonces la idea es trabajar sobre cada uno de estos sistemas en el momento adecuado. Bueno, vamos
hablando de rehabilitación vascular periférica, vimos que hay arterias, que hay venas y que hay linfáticos. Vamos a tener una gran variedad de patologías. Vamos a tener linfedema, vamos a tener el síndrome postrombótico, podemos tener úlceras, las úlceras pueden ser venosas, pueden ser arteriales, podemos tener edema, podemos tener insuficiencia venosa crónica, podemos tener también enfermedades arteriales periféricas. En esta otra diapositiva traté de colocar cuáles son las más comunes o las que más vemos dentro de estas patologías. Tenemos las arteriales, las enfermedades obstructivas, las enfermedades arteriales obstructivas agudas y crónicas. En cuanto a la venosa, lo que más vamos a ver para la rehabilitación van a ser las varices, las trombosis venosas profundas, la insuficiencia venosa crónica. Y dentro de las linfáticas tenemos los linfedemas primarios y secundarios. Todas estas patologías, como ustedes ven, va a partir de uno de los sistemas vasculares, o de la arteria, o de la vena, o de los linfáticos. Ahora, lo que yo voy a tratar de explicar es, en general, las modalidades que nosotros utilizamos desde el punto de vista kinésico para tratar estas afecciones, teniendo en cuenta siempre la fisiología, ¿sí? ¿Por qué? La arteria, como les dije, la circulación va de proximal a distal. Las venas, la circulación viene de distal a proximal, igual que los linfáticos. Entonces, frente a una alteración del sistema vascular periférico, lo que primero tenemos que tener en cuenta, o lo que primero tenemos que evaluar, es saber si esa alteración es arterial, venosa o linfática para poder empezar a tratarla, ¿sí? Porque lo que muchas veces podemos hacer para las venas estaría contraindicado si la alteración es arterial, ¿sí? Y también suele pasar muchas veces, como dije ya en un estadio un poco más avanzado, que tengamos la alteración de arteria, de venas y de linfáticos. Entonces ahí es una nueva propuesta para ver cuál de todos o cuál va a ser la sintomatología que más vamos a tener en cuenta para tratarlas. Otra vez, recordando un poquito, porque acá estuvimos viendo lo que es la enfermedad obstructiva arterial obstructiva crónica, lo que son las agudas, lo que son las varices. Vamos a ver unos dibujitos solamente para que recordar un poquito cómo es la fisiopatología. Esto es una arteria. Fíjense cómo el calibre de la arteria, cómo está la capa muscular. Y una de las enfermedades más comunes que vamos a encontrar como enfermedad obstructiva arterial crónica es la que se produce en la diabetes, ¿sí? En la diabetes, en pacientes que son fumadores, ¿qué es lo que pasa? Disminuye el flujo arterial. ¿Y por qué disminuye ese flujo arterial? Porque la capa muscular de esa arteria se engrosa. Generalmente toma a las arterias de mediano y pequeño calibre. Fíjense cómo la capa muscular, de estar de un tamaño, con el paso del tiempo va aumentando su tamaño, pero lo hace hacia adentro y cada vez estrechando más la luz por donde pasa la sangre. Entonces acá ya vemos que la diabetes, el cigarrillo son los dos principales o la glucosa elevada van a ser los que me van a producir esta alteración. Acá vemos la arteriosclerosis, que también muy conocida en la mayoría de las arterias, en donde el mecanismo o la fisiopatología es un poquito diferente. En la arteriosclerosis lo que pasa es que se produce un acúmulo de las placas de colesterol en la cara interna de la íntima de la arteria, y cómo de a poquito va estrechando o va disminuyendo la luz de esa arteria. Entonces obviamente el flujo sanguíneo cada vez menos. Y cuando tenemos un ACV isquémico o cuando tenemos un infarto de miocardio,
entonces vamos a ver que esta luz totalmente desaparece y por eso es que hay la muerte del miocardio o en un ACV isquémico de las neuronas. Lo mismo pasa a nivel periférico, en donde vamos a tener las enfermedades, constituye la enfermedad obstructiva crónica, en donde a medida que se va cerrando esto por las placas de colesterol o esto que se va cerrando porque aumenta el espesor de la capa muscular, lo que vamos a tener es, primero que todo, y el síntoma predominante va a ser el dolor con la dichosa claudicación intermitente. Pasamos a otra patología, esta es más bien la venosa. Vemos cómo están trabajando las válvulas, cómo esas se va formando el trombo, ¿sí? Y ese trombo ahí me produce la trombosis venosa profunda, ¿está? Por el acúmulo de las plaquetas, entonces vamos a tener primero el trombo localizado en la vena y después lo que peor nos puede pasar también es que ese trombo se desprenda, empiece a migrar y tengamos un tromboembolismo de pulmón. El paciente puede recuperarse de una trombosis venosa profunda, se puede recuperar de la tromboembolismo de pulmón, pero queda el síndrome posttrombótico. Y ese síndrome posttrombótico me lleva con el tiempo a una insuficiencia venosa crónica. Acá vemos otra de las patologías que estuvimos hablando para hacer una reseña nomás rapidita de lo que son las varices. Dijimos que las venas tienen las válvulas porque la circulación es de distal a proximal y generalmente antigravitacional. Entonces, una vez que tengamos deficiencia de esas válvulas, la sangre en vez de ir hacia arriba, hay un reflujo y va dilatando a medida que pasa el tiempo las paredes de las venas. Y ahí es donde aparecen las varices. En la figura de arriba vemos cómo va evolucionando esa alteración en la circulación que al final, en la etapa 4, lo que ya vamos a encontrar son las úlceras venosas que muchos de nosotros conocemos. Y después tenemos el linfedema. Bueno, el linfedema dijimos que podía ser primario o secundario. Los primarios ya es una constitución con la cual se nace, hablando en general. Y los secundarios, generalmente los secundarios se deben a cirugías, a traumatismo, a tratamientos con radioterapia, en donde se cortan los vasos o se cortan los ganglios, entonces se interrumpe la circulación linfática. ¿Está? Entonces, para que vayamos viendo en todas las enfermedades o en todas las patologías que nosotros podríamos aplicar la rehabilitación vascular. Bueno, ay, no me salió tan lindo como había preparado, no sé qué pasó. En cuanto a las modalidades terapéuticas, podemos tener estas 4 o 5 cosas que son muy importantes. Primero que todo, el drenaje linfático manual. Después, la compresión. Generalmente la compresión se va a realizar con presoterapia. La contención del miembro, tanto superior como inferior, se puede hacer por medios de mangas o de medias. Y hay también una forma de contener que es un poco más de shock, que sería el vendaje rígido. Después vamos a tener los ejercicios. Los ejercicios se van a realizar para activar las bombas aspirativas, principalmente en miembros inferiores. Todo lo que sea movilizaciones activas y caminatas estaría perfectamente indicado. Y justamente en la enfermedad arterial obstructiva crónica, cuando hay claudicación intermitente, antes de llegar al tratamiento quirúrgico, las caminatas o el ejercicio de caminar es el que puede hacer revertir esa enfermedad arterial. Y después viene la higiene y la educación, que
bueno, cómo ese paciente tiene que cambiar por ahí o adaptar sus hábitos de vida y cómo tiene que hacer la higiene de sus miembros inferiores o superiores. Acá de nuevo volvemos con las opciones de tratamiento de lo que es el drenaje, lo que va a ser la presoterapia, la contención y el ejercicio terapéutico. Básicamente vamos a utilizar estas 4 modalidades que nosotros desde el punto de vista kinésico lo conocemos muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta nuevamente lo que les dije al principio. Una cosa son las enfermedades arteriales, otras son las enfermedades venosas y otras son las linfáticas, por la fisiología que tienen. Entonces, si yo voy a colocar presoterapia en una enfermedad arterial que no me está pasando la circulación porque hay una obstrucción, tengo que saber perfectamente que yo tengo que ayudar a la circulación. Entonces, a esa presoterapia yo la tengo que programar para que me ayude de lo proximal a lo distal. Y también tengo que saber que en una enfermedad arterial crónica obstructiva, si estoy en el estadio 3 o en el estadio 4, según Lerich, ya estaría contraindicada esa presoterapia. Ahora, para los trastornos venosos, tengo que la presoterapia modificar para que venga la presión de lo distal a lo proximal. Y ahí también sabemos que, por ejemplo, en la trombosis venosa profunda, hasta que no tengamos todo resuelto, o sea, hasta que ese trombo no haya desaparecido, no estaría indicada la presoterapia. ¿Estamos? Entonces, yo les muestro las modalidades en general, pero después, según el origen de mi sintomatología, si es arterial, venosa o linfática, tengo que hacer adaptaciones según cada paciente. La contención dijimos que era por medio de mangas o de vendajes. Y de nuevo, para la parte venosa linfática me viene muy bien la contención. Para la parte arterial, ojo, tengo que volver a tener cuidado porque si comprimo, voy a estar ayudando aún más a la obstrucción de la arteria. ¿Sí? Entonces hay que volver a ver dónde está el problema. Y los ejercicios terapéuticos, en general los ejercicios y el drenaje, son las 2 condiciones o las 2 modalidades que nosotros podemos utilizar y que me va a beneficiar tanto para la parte arterial como para la venosa y la linfática. Ahora, vuelvo a recalcar presoterapia y contención. Compresión y contención, tengo que ver muy bien en qué estadio de las enfermedades estamos. Y el drenaje linfático manual es una técnica en donde se estimula principalmente al sistema linfático superficial. El sistema linfático, así como las venas, tenemos un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial lo estimulamos con unas maniobras suaves, lentas, a un ritmo muy, pero muy lento, en donde estimulamos, como les digo, el sistema superficial e indirectamente trabajamos sobre el profundo, porque al activar el superficial vamos a activar al profundo más adelante. El drenaje linfático manual no tiene que doler, no tiene que dejar eritema, no tiene que haber enrojecimiento, o sea, tiene una serie de indicaciones y también una serie de contraindicaciones que antes de aplicarlos tenemos que tener en cuenta. Tanto para la parte arterial, para la venosa y para la linfática, nos viene muy bien poder realizar el drenaje linfático. Lo único que la persona que realice el drenaje tiene que ser una persona que entienda de la técnica para poder realizarlo. Porque el solo hecho de que cuando se realice un drenaje esté doliendo o le duela al paciente ese sector, ya estaría contraindicado y hay que ver por qué está doliendo. La presoterapia
es el aparato que más de uno de nosotros conocimos por fisioterapia. Es un aparato que me va comprimiendo y me produce una presión. Fíjense que tenemos varios canales o varias bombas. Hay algunos que tienen, como en este caso, 4, hay otros que tienen 10, hay algunos que tienen 16 mangueritas para ir inflando. Y bueno, el objetivo es poder comprimir desde afuera para ayudar a que el líquido salga. Generalmente también la presoterapia hay que saber utilizarla dependiendo si la patología es arterial, venosa o linfática. Como les dije, si es arterial, solamente en el estadio 1 y 2A del ERICH se puede hacer presoterapia. En el 2B, en el 3 y en el 4 ya estaría contraindicado, ¿sí? Y cuando hacemos presoterapia en una patología arterial, se tiene que colocar al aparato para que las presiones sean de proximal a distal, porque la circulación de la arteria es próximo distal. En una patología venosa se puede realizar también la presoterapia y acá sí las presiones van a ir de distal a proximal. Cuando hay patologías venosas se puede utilizar la presoterapia sin hacer el drenaje antes, pero cuando hay patologías linfáticas sí o sí debemos primero hacer el drenaje porque vamos a estar activando el sistema linfático y después recién vamos a utilizar la presoterapia y también la modalidad en la que vamos a trabajar va a ser de distal a proximal. Acá estamos viendo que algunos aparatos que podemos utilizar, generalmente el de miembros inferiores también ya viene con una faja para colocar a nivel del abdomen. Y después tenemos esto es solamente figurativo, no es que se le coloca completamente toda la manga, las piernas y la faja al paciente. Este es para miembro superior y la faja y los de miembros inferiores van aparte, ¿sí? Me disminuye la sintomatología, el edema, esa sensación de cansancio. Cuando hay varices, me puede mejorar toda esa sintomatología y me ayuda muchísimo para el retorno venoso. La presoterapia también está muy indicada en pacientes deportistas que quieran, después de realizar la actividad deportiva, se puede utilizar para mejorar ese retorno venoso post práctica. Bueno, después hablamos de la presoterapia, que era la compresión. Hablamos de lo que es la contención. La contención se puede realizar ya sea por medio de, voy a pasar al siguiente, por medio de medias, como estamos viendo en este caso. Las medias pueden ser cortas o 3/4, pueden ser hasta el nivel del muslo o pueden ser panty o pueden ser mangas. Estas medias y estas mangas tienen una compresión. Depende de la marca de las medias o de las mangas, vamos a tener diferentes compresiones. Pero en general tenemos compresión 1, compresión 2 y compresión 3. La 1 va hasta los 15, 20 milímetros de mercurio, que ese tipo de compresión es para cuando todavía no tenemos ni edema ni linfedema, pero lo queremos prevenir. Se utiliza mucho, por ejemplo, en personas que van a estar mucho tiempo en bipedestación o van a estar mucho tiempo sentadas porque es solamente preventivo. Después tenemos la compresión 2. La compresión 2 va entre 20, 30, 40 milímetros de mercurio, de nuevo, dependiendo de la marca. Y esas sí ya se utilizan cuando tenemos edemas o linfedemas en los cuales hay con el tratamiento hay un retroceso de ese líquido, ¿sí?
Y las de compresión 3, que ya son 40, 50 milímetros de mercurio, es cuando ya tenemos linfedema o edema en donde ya hay una fibrosis o ya tenemos una elefantiasis. Entonces, en esos casos, cuando esos linfedema o edemas no retroceden y se mantienen continuamente, entonces estaría indicada la compresión 3. Generalmente el tratamiento todos los días, el paciente, la indicación es utilizar mangas o medias dependiendo en dónde tenga la alteración vascular. Esto se utiliza si es venoso o linfático. Si es arterial, de nuevo tenemos que tener en cuenta en qué estadio de la patología está el paciente. Y existe un tratamiento de shock también, que es el uso del vendaje rígido. El vendaje rígido es cuando ya tenemos un linfedema o un edema que es resistente a nuestro tratamiento, o cuando nosotros querramos bajar 3, 4 o 5 centímetros en poco tiempo. La única desventaja que tiene el vendaje rígido es que lo ideal sería hacerlo 10 días seguidos, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta que tiene que ser sábado, domingo, feriado, no se puede suspender un día. Yo he intentado hacer en el hospital de lunes a viernes, suspendemos sábado y domingo y volvemos de nuevo con el edema el lunes. Entonces no da resultado. Por eso que les digo que es un tratamiento de shock y también indicado para para parte venosa y linfática. Como ven, es un vendaje en donde nosotros hacemos el drenaje, hacemos la presoterapia, le colocamos el vendaje al paciente y el paciente lo tiene que utilizar 23 horas al día. Se saca 1 hora que va a corresponder al que le va a dedicar a la higiene de su cuerpo y después nuevamente el fisio vuelve a colocarle el vendaje. El vendaje rígido tiene una malla tubular que generalmente o tiene que ser de algodón para que absorba la transpiración del paciente. Después lleva varias capas de un vendaje de goma espuma. Y por último tenemos 3 vendas que son inelásticas que se colocan arriba del vendaje de la goma espuma, ¿sí? Acá estamos viendo la malla tubular, el vendaje con la goma espuma y por último las vendas que son inelásticas. Se tiene que vendar los dedos con las vendas de gasa como estamos viendo acá y en la mano también y después recién viene el otro vendaje. Con esto el paciente sí o sí tiene que hacer ejercicios y como les dije, vendaje rígido se utiliza 10 días en 10 días continuos y solamente se saca para la higiene y para hacerse la fisioterapia y después se vuelve a colocar todo. Bueno, esto es lo que ya le expliqué sobre las medias y las mangas, que en general, si el tratamiento no es intensivo, el paciente entre una y otra sesión utiliza las mangas o las medias. Y también solamente estaría indicado sacarse para dormir. Igualmente, con cada paciente, cada patología y cada paciente es diferente. Hay algunos pacientes que se edematizan solamente cuando van a trabajar, entonces en ese momento es el uso de estas vendas compresivas. Si está en la casa, está acostado mirando la tele, entonces no es necesario utilizar las medias o la manga. Por eso, esto les muestro, pero después con cada paciente se vuelve a evaluar el tiempo y cómo es el uso. Y otra cosa que también tenemos para el tratamiento del linfedema es justamente el taping. Nuestra zona es una zona de mucho calor y mucha humedad y muchas veces las mangas o las medias producen dermatitis o hay muchas personas que son intolerantes al uso de estos dispositivos.
Entonces recurrimos a esto, que es el taping, que muchos de ustedes ya deben conocer, los vendajes que son para cuando hay un edema. Acá estamos viendo la técnica del pulpo y acá estamos viendo el del panal de abeja. Este de nuevo es la del pulpito, acá tenemos la del pulpito, que también nos van a ayudar para la circulación de los miembros inferiores o de los miembros superiores o de cualquier parte del cuerpo. Generalmente se utiliza más el taping para patologías venosas y para patologías linfáticas, pero también no está contraindicado en la parte arterial. Y después otro aspecto muy, pero muy importante en todo lo que es prevención y tratamiento de patologías vasculares periféricas es la activación de los músculos. Las bombas aspirativas, cuando hablamos, nosotros ya Dios nos dio las bombas para que nosotros podamos con la contracción muscular mantener una circulación. La linfa, la arteria, si bien las arterias tienen contracción propia que viene del corazón, las venas principalmente y de los vasos linfáticos también llevan la sangre en contra de gravedad por los músculos o por las contracciones musculares. Por eso es que muchas veces cuando hay parálisis de los músculos nos encontramos con una de las causas, puede ser justamente el edema. ¿Por qué? Porque no tengo esa contracción muscular que necesito. En cuanto a las bombas aspirativas que vamos a tener en miembros inferiores, vamos a empezar de lo distal a proximal y tenemos el flexor corto del hallux, que lo vamos a tener en la planta del pie, el tríceps sural, el cuádriceps, los glúteos, los músculos abdominales y el diafragma. Entonces, no puede existir una rehabilitación vascular periférica si no trabajamos la musculatura, ¿sí? Y a nivel de miembros inferiores, los más importantes son esos. ¿Por qué? Porque me van a estar ayudando al retorno venoso. Siempre, como les dije, así sea arterial el problema, las caminatas hasta el punto del dolor es lo que estaría indicado para mejorar o para ir limpiando esa luz de las arterias. Y estas bombas aspirativas que le estoy diciendo, los grupos musculares que debemos trabajar, no es necesario que hagamos en contra de resistencia, ni siquiera que sea isotónico. Con hacer contracciones isométricas de todos estos grupos musculares, ya estamos activando a las bombas. Por eso, vamos a tener diferentes categorías de pacientes, por decirlo de alguna forma. Podemos tener pacientes que están apenas despertándose en terapia intensiva y queremos mejorar la circulación para evitar que tenga una trombosis venosa profunda. Entonces, solamente con contracciones isométricas yo puedo trabajarlo. Puedo tener un paciente que deambula, que hace ejercicio. Entonces, a ese tipo de paciente, en vez de hacerles contracciones isométricas, podemos hacerle contracciones isotónicas de estos grupos, ¿sí? Entonces, después, ¿cómo trabajo estas bombas? De nuevo, va a depender de cómo esté mi paciente o en qué condiciones puede estar ese paciente. Bueno, y los beneficios, obviamente que me va a mejorar la salud cardiovascular, mejora la circulación sanguínea y por lo tanto me disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Desde lo que va a involucrar corazón, cerebro, lo que me va a involucrar a cada uno de los órganos. Obviamente que si tenemos alguna alteración a nivel periférico, la sintomatología, como se tiene cuando hay varices de las piernas cansadas, de la parestesia, del hormigueo que podemos sentir, del edema que podemos llegar a tener a nivel de los miembros inferiores, si hacemos una buena rehabilitación vascular, toda esa sintomatología
va a desaparecer. Y obviamente que vamos a estar ayudando a evitar las complicaciones. Como les dije, en una enfermedad arterial obstructiva crónica, si le enseñamos la forma correcta al paciente de caminar y todavía estamos en claudicación intermitente, hasta podemos revertir el cuadro y evitar la cirugía en estos pacientes. Y obviamente que si lo trabajamos a tiempo, también el estadio final en la cual muchos de nuestros pacientes llegan es a la amputación. Entonces, haciendo un buen plan de ejercicio, de contención y de drenaje, podemos totalmente evitar las amputaciones y obviamente que al no tener una amputación, la calidad de vida del paciente es mucho mejor y también hay muchos que para los 50, 60 años nosotros vemos en el hospital que ya se les amputa y la vida laboral de esa persona cambia. Entonces, imagínense todo lo que podemos llegar a prevenir. Y obviamente que, como les dije al principio, el principal objetivo que vamos a tener es mejorar la calidad de vida del paciente. Y al principio también les volví a decir que las enfermedades vasculares, el 99,9% son enfermedades prevenibles, ¿sí? Se las puede prevenir. El problema está en nuestra alimentación y está en el sedentarismo, ¿sí? La diabetes, el colesterol, el infarto agudo de miocardio, ACV, son todas causas de alteraciones vasculares. Las amputaciones, ya sea vascular periférica o vascular central. Entonces, manteniendo actividad física, manteniendo una dieta equilibrada, hidratándonos y en el caso de que tengamos antecedente o que tengamos algún síntoma o signo, también el control médico sería lo indicado para poder ya tratarlas cuando recién empieza y no esperar a ya tener la úlcera o ya llegar a la amputación porque ya hubo una infección. O no rehabilitar después el infarto agudo de miocardio. La idea es hacer la prevención primaria. Bueno, y como conclusión, la rehabilitación es una vascular periférica, es una opción efectiva para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes con problemas de circulación. Sí o sí, se tiene que trabajar en forma interdisciplinaria con el médico vascular, con el nutricionista, como vimos, y el fisio. Y en algunos casos, cuando ya tenemos amputaciones y todo este tipo de alteraciones, la contención psicológica también es muy importante para los pacientes. Y todo con la única finalidad que va a ser mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, hola. ¿Hay alguien? Sí, muy interesante, estuvimos todos atentos. Y ya surgieron algunas preguntas, me enviaron en el privado y estoy escribiendo acá en el chat para que no me olvide. Sí. La primera pregunta dice, en el caso de dolor de piernas, que nos refiere a un paciente con arteriopatía, ¿se puede realizar masaje relajante? La primera pregunta. Bueno, de nuevo, la arteriopatía tenemos que tener en cuenta que existen 4 estadios en la clasificación de una arteriopatía crónica, me imagino que estamos hablando, porque la aguda no nos da tiempo a hacer un tratamiento, ¿está? Porque es agudo y en horas ya tiene que ir a la parte quirúrgica o a la medicación. En una enfermedad obstructiva crónica, tenemos que ver en qué estadio está el paciente. La clasificación de la arteriopatía tenemos, según Lerich, estadio 1, 2, 3 y 4. Yo, Ana María, nomás le agregué estadio 0, que es cuando en nuestro laboratorio que nos hacemos nos sale algo alterado, ya sea colesterol, ya sea glucosa,
ya tengo que abrir mis ojos, porque si yo no lo trato, yo no trato ese laboratorio que me sale mal, voy a ir al estadio 1. En el estadio 1 tengo lo que esta persona, no sé quién está preguntando, puede empezar a haber dolor un poquito, puede haber edema, puede haber alteraciones del trofismo, las uñas, el vello, puede haber sequedad de la piel. El estadio 2 ya tenemos 2A y 2B y 2C. En este caso ya vamos a tener el dolor que se hace más intenso, claudicación intermitente le llamamos, porque cuando vamos a hacer actividad física, cuando vamos a contraer el músculo, aparece el dolor. Entonces, 1 es a pequeños esfuerzos, 2 ya es a más de 150 metros que camina y le empieza a doler, y 3 ya es cuando a menos de 150 metros ya aparece el dolor. En el 3 ya hay un dolor de reposo, o sea, sin hacer ningún tipo de actividad, a ese paciente ya le duele la parte de las extremidades afectada. Y en el 4 ya tenemos la isquemia y tenemos la coloración negra, que ya va para la amputación. Entonces, si hay un dolor, hay que clasificar si está A2, 1, 2A, 2B o 2C. Mientras esté en el 2A y en el 2B algunos, puedo hacer todo lo que sea de fisioterapia, masoterapia estimulante, ¿sí? Para mejorar la circulación. En el 2B, 2C ya no, en el 3 tampoco, está totalmente contraindicado cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de aparato o de técnica manual que me estimule a la circulación. ¿Por qué? Porque ya no me está pasando sangre en el lugar, y si yo le estimulo, peor va a ser la isquemia que va a presentar. ¿Está? Entonces, tendrías que ver en qué clasificación está tu paciente. En la 1 se hace y en las 2A se hace. 2B, evalúo y reevalúo si trabajo o no. Sí, eso es muy interesante para la persona que preguntó, y generalmente el paciente acude ya cuando le duele y hay una isquemia importante. Entonces evaluar bien antes, y si tiene su informe de arteriografía, genial, pero Sí. antes de evaluar y no cometer algún tipo de imprudencia también. Hay otra preguntita, dice acá, en el caso de un paciente hipertenso con arteriopatía y varices, ¿qué puedo tener en cuenta para iniciar la rehabilitación vascular? Bueno, la mayoría de nuestras técnicas están contraindicadas en los hipertensos no tratados. ¿Está? La mayoría de nuestros pacientes son hipertensos. Si nosotros nos vamos al hospital, toditos tienen hipertensión y toditos tienen diabetes. Entonces no vamos a trabajar nunca, pues, si fuera por... El tema es que tiene que estar medicado y tiene que estar controlado. Eso como punto de partida. Ver cómo está, y después, a medida que vamos haciendo las sesiones, de nuevo nos tenemos que acostumbrar al oficio, ya sea en el hospital o ya sea en consultorio externo, de tomarle los signos vitales al paciente. ¿Está? Porque puede estar controlado, pero un día, ustedes saben también que hace un calor de 45 grados, viene bajo el sol, su presión puede estar 18, 180, 150. Entonces, ese día obviamente no le voy a estimular para trabajar el sistema vascular periférico, porque voy a estar sobrecargando al corazón. ¿Está? Entonces, como primer medida, tiene que estar controlado, la hipertensión tiene que estar controlada. Segundo, acostumbrémonos a tomar los signos vitales de todos los pacientes. No nos demoramos más de 5 minutos con tomarle. Y si ya vemos que está muy alterado, ese día no hago la rehabilitación vascular. Así mismo. Hay otra pregunta en el caso de un paciente con varices. Pregunta si puede hacer musculación o pesas. Pregunta si puede hacer y qué le podemos recomendar.
Bueno, las varices, otro tema de debate, si quieren podemos abrir. Si levanto mucha pesa, mucha resistencia, en el momento que estoy levantando hay una apnea, ¿sí? Y esa apnea aumenta la presión sanguínea dentro de los vasos. Fíjense nomás los fisicoculturistas, cómo saltan las venas en el abdomen, en los brazos, en las piernas. ¿Por qué? Porque levantan tanto peso que cuando están levantando hay una parada de la circulación y eso hace que el tono de los vasos aumente y me lesiona las válvulas de las venas. Puede levantar peso, pero no pasar a pesos extremos. No sé si me entienden. Puede levantar el peso de su cuerpo, puede levantar hasta el 50-60% de lo que corresponde a su peso corporal, no hay problema. Pero nunca indicaría, pero ni al que tiene varices ni al que no tiene varices, perdónenme, pero yo no indicaría el fisicoculturismo como actividad deportiva. Ahora, por ejemplo, los corredores de maratón o los trail también pueden hacerlo, le va a mejorar la circulación venosa, pero les indicaría que usen las medias de contención para hacer esa actividad física. No para que no se dematicen, sino para poder, y yo les digo que yo lo probé, eso que no hago mucho, pero el dolor ese que se siente después de la actividad, después que subimos el cerro, el dolor que sentimos, si uno se pone la media, no siente tanto ese dolor. ¿Está? Entonces, si va a levantar peso, si ya tiene varices, lo ideal sería que use también las medias de compresión cuando va a hacer su actividad física. Así mismo es. Me tocó ver un caso, creo que fue en las Olimpiadas de este año o años anteriores, en la halterofilia, cómo genera epístasis, sangrado nasal, de tanta valsalva que hace y cómo estará su vena interna, ¿verdad? Porque a nivel interior, porque el sangrado que se ve es por seguramente el aumento de presión que genera ese esfuerzo. Sí, sí, sí. Y vos sabés que la mayoría de los fisicoculturistas, por lo menos los que tenemos acá, después operan de las varices. Pues. Sí, y bueno, ¿y para qué hiciste? O sea, mejor prevenir que después tienes que tratarlo. Pues. Y esas válvulas ya no se recuperan, ya hay que retirar y bueno, ahí nos quedamos sin nuestra safena ahí. Exactamente. Acá pregunta también otra persona, dice, ¿existe una técnica diferente para el drenaje linfático manual en estética y en oncología? Sí y no. Voy a tratar de explicar lo más simple posible. En estética me está funcionando prácticamente todo. O sea, es una persona que para hacerse una cirugía estética tiene que estar sana. ¿Está? Alguien que tenga una alteración muy raro que quieran hacer, a no ser que sea reconstructivo. Ahora, en la parte oncológica tenemos otros factores que son muy importantes en la hora de hacer el drenaje linfático. ¿Por qué? Porque en ninguna cirugía estética se sacan los ganglios linfáticos. En las oncológicas se sacan un poco, mediano o casi todos los ganglios de una región. Entonces, ahí ya tenemos la principal obstrucción. ¿Está? En la cirugía estética se llegan a cortar los vasos linfáticos, pero en las cirugías oncológicas se sacan los ganglios linfáticos. ¿Vamos entendiendo? Por otro lado, en oncología, generalmente, también yo hablando todo generalizado, hay como tratamiento la radioterapia. La radioterapia, si me quedó algún ganglio, me lo puede quemar también si pasa el rayo por ese lugar. O sea, en el oncológico, las complicaciones son mucho mayores que en el estético, ¿sí?
Y como yo siempre les digo, explicando lo más simple posible, si yo me voy por Mariscal López y está cortado Mariscal López, agarro la calle alternativa, ¿sí? Para poder llegar, no sé, al hospital de clínica. ¿Sí? Del centro al hospital de clínica tengo que ir por Mariscal López y está cortado, voy a ir por calles alternativas. Voy a llegar más tarde, me va a llevar más tiempo, puede ser calle de tierra también que me toque o empedrado, pero voy a llegar al hospital de clínica en algún momento. Eso es lo que pasa cuando el paciente es oncológico. Yo tengo cortada la avenida principal porque no tengo vasos, no tengo ganglios y tengo que utilizar esos caminos accesorios. Cuando es estético no tenemos ese problema tan grande. Tenemos cortado, pero son los vasos, no los ganglios linfáticos. Entonces la técnica es la misma, sino que hay que tener en cuenta esa anatomía. La anatomía, lo principal, es conocer el mapa por donde van esos vasos linfáticos. Es saber agarrar tu Google Map, así como hacemos para las calles, pero acá agarro el Google Map que tengo para ver en el paciente cuáles son las vías que me quedan para poder drenar. Sí. Entonces, por ejemplo, en una mastectomía y con vaciamiento ganglionar axilar, posiblemente va a ser su llamado y bombeo en otra región axilar cercana. Sí, bueno, cuando es, por ejemplo, mastectomía, no sé, derecha, yo paso por la espalda, por las vías de Kaplan, me voy por el otro lado a la otra axila, porque tengo lugar, y acá adelante también hay algunos vasos que van hacia el otro lado. En miembros inferiores también, en la ingle, los ganglios inguinales de un lado se comunican con los del otro lado. Obviamente que es mucho menor, pero les dije, un camino más tortuoso, más lento, pero se llega. El problema también, Leli, está cuando me sacaron los dos. Y ahí tengo que volver a activar mi GPS para dónde vuelvo a llevar cada una o qué vías voy a utilizar o qué vías le quedan a mi paciente. Qué importante esa comunicación con el médico, porque si no tenemos ese informe quirúrgico, no vamos a saber más bien el testimonio de nuestra paciente y su herida quirúrgica. Y sí, bueno, la comunicación, yo siempre que hablo es lo principal, mantener esa comunicación con el equipo, por eso el trabajo es interdisciplinario y es comunicación abierta. Nosotros acá en Paraguay no tenemos linfografía, pero en otros países sí tienen la linfografía y ellos haciendo una tinción saben por dónde va la linfa, entonces ya es mucho más fácil poder saber, pues. Nosotros acá medio que de onda a ciegas trabajamos y vamos viendo con el paciente el resultado que va teniendo. Pero en Estados Unidos, en España, en Brasil, se hace la linfografía y ahí ya el paciente viene y nos dice, este es el que tengo, en la linfografía ya sale, esta es la vía que tengo cortada, entonces ahí vos ya sabes por dónde vas a ir en otro lugar. Así mismo. La licenciada Nidia Fonseca levantó la manita. ¿O se le fue nomás? Bueno, sigo con la... Sí, adelante. No se me fue nomás. Estoy atendiendo la charla. Tranqui. Tenemos otras 5 o 6 preguntitas. Excelente. Aquí Alejandro Rexiegel, creo que pronuncié bien el apellido. Preguntan, ¿mujeres antes del periodo suele tener retención de líquido? ¿Es cuestión hormonal o qué sucede? Si es antes del periodo menstrual, generalmente es hormonal, pues. Sí. Y después, cuando menstrua, eso vuelve de nuevo a, igual que puede llegar a tener nódulos, puede llegar a tener dolores, pero es solamente acción hormonal. Entonces, un punto interesante para evaluar y tomar como parte de la anamnesis ese dato de nuestra paciente. Sí, Sí. sí. Hasta en los miembros, perdóname, Lelis, Sí. pero para Alejandro, hasta en los miembros inferiores se puede matizar todo por acción hormonal. No es solamente en la zona del abdomen, ¿está? Y justamente
Las varices también tienen un origen hormonal. O sea, nuestra circulación tiene un origen. A ver, tenemos que entender que las hormonas se activan para que los vasos sanguíneos que tenemos en el útero empiecen a cortarse, por decir de alguna forma, o desprenderse. ¿Está? ¿Por qué? Porque ese endometrio tiene que salir con cada menstruación. Entonces, todos los vasos sanguíneos del cuerpo van a sufrir en algunos casos ese malestar, por así decirlo. ¿Está? Entonces, por eso que se puede tener edema en cualquier parte del cuerpo, porque la hormona está en todo el cuerpo. Pues. Así mismo. Dice acá, ¿qué podemos ofrecer como fisioterapeutas a los pacientes con varices o arañitas? Con varices o arañitas, actividad física y las medias de contención. Y, otro tema muy importante, no hablé nomás, pero la alimentación obviamente que es importante y ojo con los hábitos tóxicos. La cerveza, el alcohol, el cigarrillo contribuye a alteraciones vasculares. Ojo, no estoy diciendo nunca en tu vida, nunca más se puede tomar, yo por ahí soy más permisiva. Hay algunos médicos que me cortan la cabeza cuando yo digo esto, pero no sé, una latita un sábado que saliste es una cosa. Ahora, tomar todos los días la cerveza, ese es el tema, ¿sí? Entonces, controlarse en los hábitos tóxicos, mantener un equilibrio con la hidratación, la alimentación y el ejercicio físico. El ejercicio físico, ni muy, ni tan. Ahí, equilibrio. Sí. Dice, ¿cuál podría ser el tratamiento en úlceras varicosas? En úlceras varicosas es todo lo que dijimos hoy. Todo se puede hacer. Se hace drenaje, Mesoterapia, drenaje, preso, vendaje, medias de contención, ejercicio. Solamente que acá muchos me dicen, hey, ¿cómo vas a hacer? No, utilizamos el fin para colocar sobre la úlcera. ¿Sí? El fin ese que utilizamos con la comida, ese podemos colocar sobre la úlcera cuando hacemos, por ejemplo, la presoterapia, cuando se va a colocar la media, para que obviamente esa úlcera no esté en contacto con nuestros aparatos o con la media. Para las úlceras varicosas funciona también muy bien el ultrasonido alrededor de la úlcera para mejorar. La idea es mejorar la circulación arterial, venosa y linfática de la zona. Porque la mejora va a venir también porque lleguen aportes arteriales a la zona para la cicatrización. Se puede hacer láser, el láser se puede hacer en forma puntual alrededor de la herida o se puede hacer barrido dentro de la herida también con el fin colocado para que no esté en contacto el puntal del láser con la herida. Sí, justamente la pregunta de abajo es sobre el láser y ozonoterapia, si se puede hacer en vasculopatía. Láser, sí. Nosotros ahora hay todo un nuevo, primero que todo, con ozonoterapia no tengo ni referencias, ni tengo, no tengo experiencia con la ozonoterapia. Con el láser sí se está utilizando, pero es un tipo especial de láser en donde produce angiogénesis. No es el láser que nosotros ocupamos para el dolor, sino que este tipo de láser produce angiogénesis y mejora, se ha visto en los linfedemas, por ejemplo, postmastectomía, que forma nuevos vasos linfáticos y de esa forma se están trabajando para el linfedema. En Brasil están muy adelantados con este tema, pues, y hay mucho trabajo de investigación que ya se están teniendo. Pero sí, no es nuestro láser. Acá así todavía no llegó ese láser en Paraguay. Sí.
Santiago, licenciado Santiago Costa, felicita por la disertación y tiene una pregunta respecto a tu postura como profesional respecto al drenaje linfático manual. Dice aquí que, acá en el chat dice, andan diciendo algunos papers que creo que dicen acá que no funciona el drenaje linfático, que solo es importante la compresión y ejercicio de resistencia para el manejo del linfedema. Pero pilas de investigaciones hay sobre la eficacia del drenaje linfático y también se ve su eficacia en la clínica. Pregunta tu opinión respecto a estas investigaciones, si tenés conocimiento. Hola, Santi. Bueno, el drenaje, nosotros tenemos un consenso que se hace cada 5 años aproximadamente, y el consenso es de los expertos y ellos justamente esta terapia, esto es lo que yo hoy les mostré, la terapia física compleja. Ellos lo indican, ¿sí? Pero es consenso de expertos, o sea, evidencia C. ¿Está? Evidencia A no tenemos. Tenemos la evidencia C, ¿sí? Ahora, sí o sí, lo que yo te puedo decir por experiencia propia, y como ya lo dije acá hace un ratito, tenés que hacer la terapia física completa. Tenés que hacer el drenaje, la presoterapia, la contención y el ejercicio. Si vos me decís solamente ejercicio, no alcanza. Si vos me decís solamente drenaje, tampoco alcanza. Tiene que ser los 4 para poder, porque cada uno de ellos tiene su función, por ejemplo, dentro del drenaje, dentro del linfedema. ¿Está? O sea que los 4 tendrían que ir juntos. Sí, genial. No sé si quedó claro, Santiago. Muy bien, ahí dice, yo también pienso así. Genial. Marita Oliveira dice que muy buena la ponencia y consulta respecto a la presoterapia y el nivel de presión en milímetros de mercurio que debe tener para patologías venosas y linfáticas. Bueno, lo que quiero aclarar con respecto a la presoterapia. Ahí ustedes vieron, para no volver a colocar la presentación, ustedes vieron las presoterapias que yo mostré. Yo sé que en el mercado hay otros tipos de presoterapia en donde deja espacios libres, como rodilla, como tobillo. Esas presoterapias, si tenemos alteraciones vasculares, no nos sirven, ¿sí? Puede servir para un deportista, si es que alguien acá hace deporte o es fisio de deporte, para después de la actividad física le puede colocar esas que tienen al descubierto la rodilla, el tobillo, pero para ayudar, pero está bien esa persona. Cuando hay una patología vascular, sí o sí tengo que tener la que tiene los compartimientos, y lo ideal sería que los compartimientos estén en escama, uno sobre el otro. Si los compartimientos están así, se infla uno, se infla el otro y me quedo como un chorizo, todo después el miembro inferior. Los que tienen en escama o están superpuestas, las presoterapias serían las mejores. En cuanto a la presión, de nuevo evalúo el nivel de alteración vascular que tiene el paciente. ¿Está? Tengo que ver, es diferente que ya tenga una úlcera a que tenga la telangiectasia, a que tenga unas varices tortuosas. ¿Está? Entonces ahí también el criterio para poner 20, 30, 40 milímetros de mercurio va a depender de en qué condición se encuentre mi paciente. Así mismo. Y otra pregunta hace Marita, dice con respecto al edema por mixedema, ¿se puede emplear presoterapia y vendaje multicapas? Bueno, de nuevo hay que evaluar el mixedema. O sea, hablando así en general, es muy difícil detallar, decirte sí o no, pues. ¿Sí? Tengo que evaluarlo al paciente y ver qué condición está
y si es más linfedema, si tiene más, en general el mixedema es más generalizado, ¿sí? Entonces el origen es diferente. Por eso, de nuevo, en los linfedemas tengo que saber de qué origen es. Si es de origen cardíaco, si es de origen renal, eso no tienen tratamiento kinésico. ¿Entienden o no? Los únicos que tienen tratamiento kinésico en cuanto al linfedema son los de origen traumático y los de origen linfático y los vasculares. Pero después todos los otros, si tiene hipertensión y está edematizado el paciente, el tratamiento no es la fisioterapia, el tratamiento va a ser los diuréticos. Así mismo. Y para ir finalizando, Fernando Mujica y también Belén Núñez pregunta de dónde puede leer o tener más información acerca de estos temas. Ay, sí. Vos sabés que yo al final pongo mi diapositiva, quise hacer la machuchi nomás y me salió el tema de las citas y de la bibliografía en donde, donde está hecho esta presentación, pero yo te puedo mandar, después a la asociación le mando la foto de la diapositiva que estaban toda la bibliografía, y tenemos un consenso de linfología justamente que nos está hablando de todos estos temas, que también le puedo pasar a la asociación. Es un manual que es el consenso de los expertos que tenemos, que el consenso estaba formado por profesionales de Brasil, Argentina y Paraguay, ¿sí? Entonces yo le puedo pasar a la asociación y la asociación puede compartirlo porque es gratuito y está en PDF, pues, para que lo puedan leer. Excelente, muchas gracias. Ahí escribí en el chat, entonces los interesados pueden escribir su correo. Esta charla va a estar grabada también para aquellos que quieran volver a escuchar y les enviamos por correo ese material que la profe Ana María mencionó. Y nada más, hay muchas felicitaciones, preguntan por un taller práctico. Ya de paso a los interesados, que la mayoría son, veo, respecto al área vascular, área quirúrgica, que muy pronto vamos a estar también a través de la asociación apoyando un evento que el año pasado se hizo el Congreso Internacional de Kinesiología en Cirugía. Y seguro que estos temas quirúrgicos y de tratamiento en el área vascular se va a tocar. Entonces, para que estén atentos a las redes sociales de la asociación también. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Un ratito, ahí leí que alguien preguntaba sobre ondas de choque y no sé qué otra modalidad, porque no puedo ver los mensajes tan detenidamente. Pero para el que preguntó sobre las ondas de choque, si en mi país se hacen ondas de choque o hay otra modalidad que me puso o que escribió ahí en el chat, tengo experiencia, no tengo experiencia propia, me contaron los colegas, aclaro, que las ondas de choque se están utilizando mucho para los pies diabéticos, ¿sí? Cuando hay una alteración y se descubre que hay una insuficiencia arterial antes de la úlcera o cuando recién está empezando la úlcera, como paso previo que todavía no está indicada la amputación y esa úlcera no está infectada, están utilizando las ondas de choques también para la angiogénesis. Lo único que el momento en el cual hay que colocarla es muy preciso. Igual que hay artículos también en donde nos hablan que las ondas de choque, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, también hacen ondas de choque a nivel cardíaco, a nivel del corazón, solamente que tiene que ser cuando va a la urgencia y antes de que muera el músculo cardíaco, pues. O sea, en medio, el momento es exacto, o sea, tenés que estar esperando ahí con tu onda de choque que venga el otro a la urgencia, pues. Es medio difícil por los tiempos, pero tengo colegas que me dijeron que sí, que para los diabéticos están utilizando la onda de choque. Y lo otro que preguntaste, no tengo experiencia ni tampoco he leído sobre eso
la otra modalidad que preguntaste, que ahora no me acuerdo lo que decía. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Ana María, muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces le invitamos a continuar mañana. Tenemos un tema sobre pediatría para aquellos que les interese conocer acerca del desarrollo óseo y el mecanismo de compresión y coaptación en la bipedestación y otras actividades más. Vamos a tener el día de mañana, el jueves, área deportiva con la licenciada Lilian, y el viernes cerramos esta semana del mes del kinesiólogo con un tema relacionado al área respiratoria. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias para todos. Gracias a todos. Buenas noches y gracias por invitarme. Muchas gracias a vos. Excelente charla. Bueno, gracias. Gracias. Chao, buenas noches.